En la NFL, cada movimiento cuenta. Un solo intercambio puede catapultar a una franquicia al éxito o sumergirla en el caos durante años. Hay trades que parecían estratégicos, pensados, incluso prometedores, pero con el paso del tiempo terminaron revelando su verdadero rostro. Errores desastrosos que aún pesan en la historia de la liga. Hoy te presento los 15 peores intercambios en la historia de la NFL. Decisiones que marcaron a equipos, destruyeron carreras y regalaron estrellas. Algunos fueron errores de cálculo, otros simples actos de desesperación. Pero todos tienen algo en común. No deberían haber ocurrido jamás. 20º Champ Bailey por Clinton Portis. En una de las transacciones más comentadas de los 2000, los Denver Broncos enviaron al corredor estrella Clinton Portis a los Washington Redskins a cambio del cornerback Champ Bailey y una selección de segunda ronda. Portis era un corredor joven con explosividad, pero Denver decidió apostar por defensa. ¿El resultado? Bailey se convirtió en uno de los mejores corners de su generación, con múltiples Pro Bowls y un lugar en el Salón de la Fama. Mientras tanto, Portis tuvo un inicio prometedor en Washington, pero se desinfló rápidamente debido a lesiones. Aunque no fue un desastre total, los Redskins claramente perdieron a largo plazo, entregando a un futuro Hall of Famer por un jugador que tuvo solo par de buenas temporadas. Chester Nagty, Sam Bradford, a los Vikings. 2016. Tras la lesión de Teddy Bridgewater, los Minnesota Vikings entraron en pánico. Necesitaban un quarterback urgente y ofrecieron una primera ronda y más a los Philadelphia Eagles por Sam Bradford, un mariscal de campo eternamente inconsistente. El resultado fue desastroso. Bradford tuvo un año aceptable y luego desapareció. Los Vikings no clasificaron a los playoffs, y los Eagles utilizaron las selecciones obtenidas en ese trade para construir el equipo que ganaría el Super Bowl en 2017 con Carson Wentz y Nick Foles. Minnesota no solo hipotecó su futuro, fortaleció sin querer al campeón del año siguiente. Tretón de Percy Harvin a los Seahawks. Chugo Jundra Tretón. En 2013, los Seattle Seahawks creyeron que necesitaban un playmaker más para llegar al siguiente nivel. Enviaron múltiples selecciones de draft a los Minnesota Vikings por Percy Harvin, un receptor extremadamente talentoso, pero con problemas de lesiones y actitud. Harvin jugó solo 6 partidos de temporada regular con Seattle. Tuvo una espectacular devolución de kickoff en el Super Bowl 48, sí, pero después de eso, desapareció entre peleas internas y dolencias físicas. Seattle se coronó campeón, pero perdió capital de draft importante por un jugador que nunca encajó. 12. Ricky Williams y todo, el draft de los Saints, 1999. Este intercambio fue tan loco que parece broma. En 1999, el entrenador de los New Orleans Saints, Mike Ditka, estaba obsesionado con el corredor Ricky Williams. Tanto así que ofreció todo su draft, todas las selecciones del año más 2 picks del siguiente, para subir y seleccionarlo en el lugar número 5. Williams fue un buen jugador, pero no a la altura del precio. Los Saints tuvieron una pésima temporada, Ditka fue despedido y los Washington Redskins, que recibieron todos esos picks, armaron una base sólida para el futuro. Este es el ejemplo perfecto de cómo apostarlo todo por un jugador. Casi siempre termina mal. 11. Trent Richardson a los Colts. 2013. Los Cleveland Browns seleccionaron a Trent Richardson como el pick número 3 global en 2012. Un año después, lo enviaron a los Indianapolis Colts por una primera ronda. Los Colts pensaron que adquirían un corredor estrella, pero Richardson se convirtió en uno de los mayores fracasos de la década. Promedió menos de 3.1 yardas por acarreo, perdió el puesto titular y quedó fuera de la liga en menos de 3 años. Los Browns usaron el pick para reconstruir, aunque tampoco lo aprovecharon muy bien. Ambos equipos perdieron, pero los Colts quemaron una primera ronda por un jugador que no duró ni 2 temporadas. 10. Steve Largent por una bolsa de maní, 1976. En 1976, los Houston Oilers draftearon al receptor Steve Largent, pero lo traspasaron a los Seattle Seahawks por una 8ª ronda. Largent se convirtió en el mejor receptor de su época, fue el primero en superar las 100 recepciones en una temporada y terminó entrando al Salón de la Fama. Houston ni siquiera le dio la oportunidad de desarrollarse. Seattle, en cambio, obtuvo una leyenda a cambio de prácticamente nada,
Uno de esos errores que los Oilers y luego los Titans jamás lograron borrar. 9. Randy Moss a los Patriots por casi nada, 2007. En 2007, los Oakland Raiders, cansados de la actitud de Randy Moss, lo enviaron a los New England Patriots por una cuarta ronda de draft. Moss venía de un par de temporadas flojas, desmotivado y aislado en una franquicia caótica, pero apenas llegó a New England, con Tom Brady como quarterback y un sistema ofensivo eficiente, resucitó su carrera. En su primera temporada con los Patriots, atrapó 98 pases para 1,493 yardas y 23 touchdowns, récord de la NFL en ese momento. Fue parte del equipo que terminó la temporada regular con récord perfecto de 16-0. Oakland recibió prácticamente nada a cambio. Mientras tanto, los Patriots robaban uno de los receptores más dominantes en la historia, casi gratis. 8. Brett Favre a los Falcons y luego a los Packers, 1991 a 1992. Sí, aunque suene extraño, Brett Favre fue originalmente drafteado por los Atlanta Falcons, pero su etapa allí fue breve, desordenada y sin oportunidades reales. El head coach, Jerry Glanville, lo despreciaba y no quería usarlo. En 1992, los Falcons lo cambiaron a los Green Bay Packers por una primera ronda, pensando que nunca sería titular. Y lo que vino después es historia. Favre se convirtió en 3 veces MVP, campeón del Super Bowl y uno de los mejores quarterbacks de todos los tiempos. Atlanta dejó ir a una leyenda antes siquiera de darle una oportunidad real. 7. Marshall Faulk a los Rams, Tishon Jevinset Jevionte. Los Colts tenían en sus filas a Marshall Faulk, un corredor versátil, explosivo, que podía correr y atrapar con el mismo nivel de amenaza. Pero en 1999 lo cambiaron a los St. Louis Rams por una segunda y una quinta ronda, una ganga. Faulk se unió al sistema ofensivo de Mike Martz y explotó como nunca. Fue el corazón de The Greatest Show on Turf y ganó el MVP de la liga en el año 2000. Ganó un Super Bowl. Fue el primer jugador en lograr más de 2,000 yardas totales en varias temporadas consecutivas y fue elegido al Salón de la Fama. Los Colts ni siquiera usaron bien los picks que obtuvieron. Mientras tanto, los Rams recibieron una superestrella en su mejor momento, a precio de oferta. 6. Khalil Mack a los Bears, 2018. Este caso es más reciente, pero ya pesa como un error gigante para los Raiders. En 2018, John Gruden regresó a la franquicia, y lo primero que hizo fue traspasar al mejor jugador defensivo del equipo, Khalil Mack, a los Chicago Bears. A cambio, obtuvieron múltiples selecciones de primera ronda, pero ninguna resultó ser tan impactante como el propio Mack. En su primer año con los Bears, fue elegido All-Pro y transformó instantáneamente a la defensa de Chicago. Los Raiders usaron los picks en jugadores como Josh Jacobs y Damon Arnett. Este último ni siquiera sigue en la liga. Aunque Mack ha bajado su producción recientemente, el movimiento fue visto como una traición al talento y al corazón del equipo, y la franquicia aún no se ha recuperado completamente de su pérdida. 5. Jerry Rice, ignorado por todos menos Bill Walsh, 1985. Este es un caso distinto, porque técnicamente no fue un intercambio, sino un movimiento en el draft, que resultó ser un regalo histórico para los 49ers. En 1985, los San Francisco 49ers subieron en el draft para elegir a un receptor poco conocido de una universidad pequeña, Jerry Rice. Varios equipos delante de ellos pasaron de largo, ignorándolo. Rice se convirtió en el receptor más grande de todos los tiempos, líder histórico en yardas, recepciones, touchdowns, y además ganó 3 Super Bowls y redefinió la posición. El hecho de que tantos equipos lo ignoraran, mientras San Francisco se movía inteligentemente para tomarlo, es una de las mayores oportunidades desperdiciadas en la historia del draft. Un error de toda la liga y una joya para los Niners. 4. DeAndre Hopkins a los Cardinals, 2020. En 2020, los Houston Texans, liderados por el coach y GM Bill O'Brien, cometieron uno de los movimientos más criticados de la década. Enviaron a su receptor estrella DeAndre Hopkins a los Arizona Cardinals, por David Johnson, una segunda ronda y una cuarta.
Hopkins venía de múltiples temporadas con más de 1,100 yardas, era el blanco favorito de Deshaun Watson y uno de los 3 mejores receptores del mundo. Mientras tanto, David Johnson ya había bajado su nivel considerablemente. La reacción fue inmediata. ¿Por qué Houston regalaba a su mejor jugador ofensivo sin siquiera recibir una primera ronda? En Arizona, Hopkins siguió dominando. En Houston, el equipo colapsó, O'Brien fue despedido y la franquicia entró en una reconstrucción profunda. Este trade aún duele en Texas y se sigue estudiando como un ejemplo de cómo no manejar una superestrella. Tercero, Bill Belichick regalado a los Patriots, 2000. Este no fue un intercambio de jugadores, fue peor. En el año 2000, los New York Jets tenían los derechos contractuales de Bill Belichick. Tras la salida de Bill Parcells, Belichick era el elegido para tomar el mando, pero en una jugada inesperada, renunció el mismo día que lo presentaban como entrenador. Los Patriots aprovecharon y negociaron con los Jets para obtener a Belichick, a cambio de una primera ronda. ¿El resultado? Belichick tomó el control de los Patriots. Luego, drafteó a Tom Brady. Y el resto es historia: 6 títulos de Super Bowl, 9 apariciones, más de 2 décadas de dominio absoluto. Los Jets, literalmente, entregaron a su peor pesadilla a su mayor rival. A cambio, no obtuvieron absolutamente nada significativo. Una decisión que cambió el curso de 2 franquicias para siempre. 2. El robo de los Cowboys a los Vikings. Herschel Walker, 1989. Este no solo es uno de los peores intercambios de la NFL, es uno de los peores en la historia del deporte. En 1989, los Dallas Cowboys estaban en reconstrucción bajo Jimmy Johnson. En una jugada maestra, enviaron al corredor Herschel Walker a los Minnesota Vikings, quienes creían que estaban a un jugador de distancia del Super Bowl. A cambio, Dallas recibió a 5 jugadores y 8 selecciones de draft, muchas de las cuales se convirtieron en piezas clave como Emmitt Smith, Darren Woodson y Alvin Harper. Resultado: los Vikings nunca ganaron con Walker. Los Cowboys usaron ese trade para construir una dinastía de 3 Super Bowls en los años 90. Literalmente, Dallas cambió a un jugador por el futuro de su franquicia, y Minnesota pagó el precio durante décadas. 1. El trade de los Oilers por un quarterback inexistente, 1971. En 1971, los Houston Oilers estaban desesperados por encontrar un quarterback franquicia. Creían que Ken Burrow, un receptor veloz, sería la solución, así que decidieron entregar a los New Orleans Saints al liniero John Watson, 2 jugadores defensivos y múltiples selecciones de draft. ¿El problema? Watson nunca jugó un solo partido con los Saints, los picks no sirvieron, y Burrow fue inconsistente. Este intercambio es recordado como uno de los más innecesarios, desequilibrados y mal ejecutados en la historia de la NFL. Una operación que no benefició a nadie y desperdició años de reconstrucción. En la NFL, el margen de error es mínimo. Un solo intercambio puede alterar la historia de una franquicia, para bien o para mal. Y como acabamos de ver, hay trades que no solo costaron talento, sino campeonatos, eras doradas y hasta identidades enteras. Los errores más grandes de la NFL no siempre se cometieron en el campo. A veces, sucedieron en despachos llenos de papeles, llamadas apuradas y decisiones desesperadas. ¿Y tú? ¿Recuerdas algún otro intercambio que debería estar en esta lista? Déjalo en los comentarios. Si te gustó este recorrido por las peores decisiones de la liga, suscríbete al canal, porque aquí no solo recordamos grandes jugadas, recordamos también los grandes fracasos que marcaron la historia.